Es un placer saludarles. Y vamos a la tercera lección. Y quiero recordarles lo que les he dicho anteriormente. A pesar de que estés en el crisol y en la prueba, nunca olvides que Dios es bueno. Bueno es Dios. Como les dije anteriormente, llegamos a la lección 3, que es para el 16 de julio, titulada de una manera curiosa, La jaula del pájaro. Para memorizar el texto de 1 Pedro 1:6 dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. A plena luz del día, al oír la música de otras voces, el pájaro que está dentro de una jaula no cantará lo que usted quiera, la música que usted quiere que enseñarle. Aprende un poquito de esto, un trino de aquello, pero nunca una melodía entera y definida. Entonces el amo cubre la jaula y la pone donde el pájaro no oiga más que el canto que tiene que aprender. En la oscuridad lo ensaya y vuelve a ensayar hasta que lo aprende y prorrumpe en perfecta melodía el pajarito. Después el pájaro es sacado de la oscuridad y en lo sucesivo cantará ese mismo canto a plena luz. Ahora sí, así trata Dios a sus hijos. Tiene un canto que enseñarnos y cuando lo hayamos aprendido entre las sombras de la aflicción, podremos cantarlo perpetuamente después. Fíjate en que el que lleva el pájaro a la oscuridad, ¿quién es? ¿El dueño? Es fácil entender que Satanás causa dolor, pero Dios mismo ¿a poco participaría activamente en guiarnos a los crisoles donde experimentamos confusión o dolor? La semana pasada estudiamos que hay varios crisoles y en un vistazo de esta semana podemos preguntar, ¿qué ejemplos bíblicos recuerdas en los que Dios mismo conduce a la gente a experiencias que Dios sabe que aplicarán sufrimiento? ¿Cuál crees tú que eran los nuevos cantos que Dios quería que entonaran? Bueno, en la lección del domingo vamos a ver cómo el pueblo de Israel va hacia la tierra prometida por un callejón sin salida. Y cuando dice la Biblia, y cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían detrás de ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. ¿Alguna vez caíste en una trampa? ¿O te topaste en un callejón sin salida, amigo mío? A veces puede ser agradable, como cuando entras en una sala y descubres que un grupo de amigos te están esperando y todos claman, ¡sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! Otras veces puede resultarte bastante impactante, hasta muy desagradable. Quizá tuviste compañeros agresivos en la escuela o un colega en el trabajo que inesperadamente trató de hacerte quedar mal. Y cuando, dice la Biblia, cuando el faraón llegó a molestar a los israelitas, ellos estaban pues confiados en que Dios los iba a cuidar. A veces puede ser agradable la prueba, otras veces ser muy desagradable. Bueno, como te digo, hay personas que a veces nos hacen la vida difícil. Desde que los israelitas salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida, Dios, dice la Biblia, estuvo con ellos de día y de noche. Estuvo en una columna
de fuego en la noche y estuvo en una nube durante el día, a fin de que anduviesen de día y de noche. Dios mismo dirigió cada etapa de su viaje, pero fíjate dónde los condujo primeramente, que nuestro Dios los llevó a un lugar donde tenían el mar por delante, las montañas a ambos lados y el ejército del faraón detrás de ellos, a la vista de ellos. Éxodo 14 narra la historia. Ahora, ¿por qué Dios los llevó a ese callejón sin salida a los israelitas, donde Dios sabía que ellos tendrían terror? Según seguir a la columna no nos asegura que seremos felices todo el tiempo. También puede ser una experiencia difícil, porque ser instruidos en justicia nos lleva a lugares que prueban nuestro corazón, que es un corazón que es engañoso. Durante estas dificultades, la clave para saber si realmente estamos siguiendo a Dios no necesariamente es la ausencia de pruebas o dolor, sino más bien nuestra disposición a que Dios nos instruya y continúa la sumisión de nuestra mente y corazón en su dirección. ¿Qué lección podemos aprender de los israelitas que tuvieron esa experiencia del callejón sin salida? Que a veces es tan difícil confiar en Dios. Por más que conozcamos de las maravillas, promesas que Dios tiene para nosotros, en la parte del lunes dice que los israelitas se encontraron con aguas amargas. Dice la Biblia, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. ¿Se acuerdan de esa historia? Quizá no tengamos de Dios todo lo que queremos, pero no deberíamos esperar recibir todo lo que necesitamos. Puede ser que no tengamos lo que queremos, pero sí lo que necesitamos. Había una cosa que los israelitas realmente necesitaban, y eso era agua. Inmediatamente después de que Dios guiara a los israelitas en el cruce del Mar Rojo con la nube, ellos lo siguieron por el desierto caluroso, sin agua, durante 3 días, y terriblemente en el desierto. ¿Dónde encontrar agua? Eso es fundamental. La desesperación de ellos también es comprensible. ¿Cuándo conseguirían agua? La que tanto necesitaban. Entonces, ¿a dónde los lleva Dios? La columna se dirige al Mara, donde finalmente allí hay agua. Debieron haberse emocionado cuando vieron el agua, pero cuando probaron el agua, usted sabe, inmediatamente la escupieron, porque el agua era ¿qué? Amarga. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué vamos a beber? Luego, a los pocos días, Dios los vuelve a probar. Esta vez la columna realmente se detiene donde hay nada de agua. ¿Qué le reveló Dios a Israel acerca de sí mismo en el Mara y en Refidim? Pues que Dios es el dueño de todo, que Dios se lo puede dar en cualquier momento. ¿Qué lecciones deberíamos aprender entre nosotros? Que Dios proveerá. No tienes lo que necesitas, Dios te lo va a dar. ¿Está el Señor entre nosotros? Esa es la pregunta de los israelitas. Y mucha gente se pregunta eso. ¿Está Dios entre nosotros? Y mi madre contesta, sí, Dios está en el mismo lugar que estuvo cuando su hijo estaba muriendo. En Refidim preguntaron, ¿está el Señor con nosotros? Están viendo la nube, están viendo la columna y están preguntando si Dios está con ellos. ¿Alguna vez tú te has preguntado si Dios está contigo? Mira, yo te quiero contar una historia. El año pasado yo fui probado terriblemente en el crisol. Nunca había pasado por ese crisol. Murió la madre de mis hijos, quien fuera mi esposa por más de 40 años. Fue horrible eso, fue horrible.
Y me venía a veces en la mente, ¿y por qué? ¿Dónde está Dios? Pero nunca lo dije. Sin embargo, pasaron unos meses. Estando en el crisol, Dios me metió en ese crisol, porque Dios es el que trae la muerte y trae la vida. Y ahí me afligió el Señor. Y ahora mira, estoy feliz. ¿Por qué crees que estoy feliz? Las cosas han cambiado. Y no, Dios no me va a tener en el crisol mucho tiempo. ¿Cuántas veces necesitamos recibir respuesta para dejar de cuestionarnos? ¿Está Dios con nosotros? Ya deja de preguntarte eso. Vamos a ver la lección del martes, el gran conflicto en el desierto. Jesús, ahora viene la experiencia de Jesús. Lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto por 40 días. ¿Y para qué lo llevó ahí? Para que sea tentado por el diablo. ¿Qué lecciones podemos aprender de ese relato sobre cómo vencer la tentación y no ceder al pecado? Las tentaciones pueden ser muy difíciles, porque apelan a las cosas que realmente deseamos y siempre parecen surgir en los momentos de mayor debilidad. En Lucas 4 es el comienzo de la historia de la tentación de Jesús por parte de Satanás. Satanás le dijo a todos los diablos: nadie se acerque a él, déjemelo a mí. Desde que lo vio bebé, pensó que lo podía dominar. Hermanos, a simple vista pareciera que el Espíritu Santo lleva a Jesús a la tentación. Sin embargo, Dios nunca nos tienta. Más bien, como hemos visto, Dios nos lleva a crisoles de prueba. Lo notable de Lucas 4 es que el Espíritu Santo puede guiarnos a momentos de prueba. ¿Entendiste? Puede guiarnos a momentos de prueba que implican que estaremos expuestos a feroces tentaciones de Satanás. En esas ocasiones, cuando estás siendo tentado, cuando sentimos esas tentaciones, pues con tanta fuerza podemos nosotros malinterpretar y pensar que no hemos estado siguiendo a Dios correctamente, que no hemos sido obedientes, pero esto no necesariamente tiene que ser así. Muchas veces, al encontrarnos en situaciones penosas, dudamos de que el Espíritu de Dios nos haya estado guiando. Pero fue la conducción del Espíritu Santo que llevó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. Te estarás preguntando, ¿cómo está eso? No entiendo. Bueno, cuando Dios nos somete a una prueba, tiene un propósito que lograr para nuestro bien. Jesús no confió presuntuosamente, confió con modestia en las promesas de Dios, yendo a la tentación sin recibir ninguna orden divina, ni se entregó a la desesperación. Cuando le sobrevino la tentación, no se preocupó. Nosotros tampoco debemos preocuparnos cuando venga la tentación. A veces, cuando estamos en el crisol, nos quemamos en lugar de purificarnos. Por lo tanto, es muy reconfortante saber que cuando caemos en tentación, podemos volver a tener esperanza, porque Jesús se mantuvo firme. Lo bueno es que Dios no nos abandona, ni se olvida de nosotros, porque Jesús es quien carga con nuestros pecados. Él pagó el castigo por nuestra incapacidad de soportar esa tentación, cualquiera que estés teniendo, porque pasó por el crisol, el peor crisol que cualquiera de nosotros. Hay esperanza, hermanos. Hay esperanza incluso para el que diga soy el primero de los pecadores, o el que diga soy el más grande de los pecadores. Hermano, ¿qué tentaciones enfrentas ahora? Bueno, dedica tiempo para orar. Pide al Señor que te enseñe a poner en práctica las lecciones que sacamos de la tentación de Jesús. Aplícalas en tu vida. Recuerda, no necesitas sucumbir o caer a la tentación, nunca. Recuerda también que si caes en la tentación, tienes un Salvador que te puede perdonar. Llegamos al miércoles, donde vamos a ver un legado que perdura.
Y encontramos la lectura del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 6 y 7. Dice Pedro: por esta razón están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Porque la fe de ustedes, dice Pedro, es como el oro. Fíjate qué interesante dice Pedro: su calidad del oro debe ser probada por medio de ¿qué? Del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir el oro, pero la fe no. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo venga. ¿Qué es lo que dice Pedro? Bueno, Pedro escribe a gente que estaba pasando por dificultades y que a menudo se sentía muy sola. Escribió a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. O sea, vivían en Judea y fueron esparcidos por todos esos países. Esa es la zona que conocemos hoy como la Turquía occidental, por donde están muchos lugares importantes. Unos versículos más adelante, Pedro expresó que sabe que están afligidos en diversas pruebas. ¿Sí? Puede haber pruebas, aflicción, estás en el crisol. ¿Qué quiere decir Pedro con expatriados de la dispersión? Bueno, que dejaron su país. Yo conozco unos amigos que están ahora en Pachuca, Hidalgo. Vinieron de Rusia. Los mandaron a Rusia de vacaciones pagadas. Y desde ahí está trabajando el tesorero de una asociación de Rusia, un fiel cristiano. Ser cristiano, hermanos, en aquella época era algo nuevo porque nunca había cristianos y el imperio no perseguía a los cristianos. Era algo nuevo ser cristiano. Los creyentes eran pocos y estaban diseminados en diversos lugares donde claramente eran una minoría. Una minoría que en el mejor de los casos era incomprendida y en el peor de los casos era perseguida. Sin embargo, Pedro les asegura que esas pruebas no son azarosas o casuales, ni caóticas, ni confusas. La fe auténtica es la meta de quienes perseveran en diversas pruebas. ¿Te acuerdas de la lección pasada? Pedro dijo: no te sorprendas cuando entras en el crisol. ¿Qué garantía fundamental busca dar Pedro a estas personas que en medio de las pruebas? Dice: ustedes son como el oro. Necesitan ser probados. Usted es como el oro. Yo soy como el oro. Y si somos como el oro, Dios va a permitir que pasemos por el crisol. ¿Qué significa esta esperanza para nosotros también? Pues que la fe resiste la prueba. Esa fe vale mucho. Vale más que el oro, el cual también se puede destruir. Independientemente de cuáles hayan sido las pruebas o sufrimientos, ¿qué punto de comparación tiene con la eternidad que les espera cuando Cristo regrese? Pero han sufrido mucho. ¿Y qué les espera? Las palabras del apóstol Pedro para ellos son las mismas que Dios da para nosotros. Porque más allá de lo que enfrentamos, a pesar de los difíciles o dolorosas que sean nuestras pruebas, nunca debemos perder de vista el fin último. O sea, siempre debemos pensar que vamos a tener vida eterna. Pensar en un cielo nuevo y una tierra nueva, sin dolor, sin sufrimiento ni muerte. Con esa promesa ante nosotros podemos soportar cualquier crisol. Una promesa garantizada por la muerte de Jesús. Cuán importante es que no perdamos la fe, sino que en medio de las pruebas pidamos al Señor que nos limpie de todo lo que dificulte el camino de nuestra fe. Límpianos, Señor, quémanos. Y en la parte del jueves vamos a ver el fuego de la prueba. Casi todos los que siguen al Señor, casi todos, han tenido crisis durante las cuales se vieron tentados a dudar de la dirección de Dios. Lo importante en estas situaciones es aferrarse a las promesas, recordar la dirección de Dios
en el pasado y orar pidiendo fe y perseverancia. El Señor nunca se dará por vencido con nosotros. La pregunta para nosotros es, ¿cómo hacer para no sucumbir, para no caer a la tentación, para no renunciar a Jesús, a nuestro Dios? En esta ocasión, hemos analizado al pueblo de Israel que no cayó en la tentación. Se aguantó, esperó, confió en Dios. Y Dios no nos abandonó. Dios hizo lo que era más imposible. Abrió el mar y el pueblo cruzó en seco. Esto quiere decir que Dios te va a sacar del crisol, pero puro. A mí me sacó del crisol. Yo ya no vivo el síndrome de la muerte. Tengo la esperanza de la resurrección y además soy feliz. ¿Te das cuenta que soy feliz? Y te preguntas por qué. Porque Dios me sacó del crisol y así saca Dios a todos. Luego estudiamos el caso de Jesús. Jesús fue tentado, pero sin pecado. ¿Está usted siendo tentado? ¿Estás tentado con los alimentos? ¿Hay pruebas que está soportando en los alimentos de su trabajo, de la escuela? Pues no se rinda. No coma lo que no hay que comer. Coma lo que Dios permite que coma. No caiga en tentación. No caiga en tentación. Y finalmente, los cristianos fueron perseguidos. Si usted está sufriendo persecución, si usted está siendo maltratado, no se rinda. Soporte toda prueba que tiene. Mire, yo quiero decirle a usted que nuestro Dios nunca nos abandona. Sí, Él permite que estemos en el crisol. A veces deja que Satanás nos meta en el crisol. A veces que el pecado nos introduzca en el crisol. Pero ahí está Dios con nosotros. No se desanime. Aguántese, soporte con fe. Cree en las promesas de Dios. Siga teniendo confianza en el Señor. Y al final, usted que es oro, va a salir purificado. Hermano, pídale a Dios fuerza para quedarse en el crisol. Yo quiero invocar el nombre del Señor por usted. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por estas lecciones que fortalecen nuestra fe. Permite bendecir a todos los hermanos y hermanas que están pasando por pruebas duras. Ayúdenles a comprender el mensaje de esta lección, que tú los vas a liberar. Llegado el momento necesario, cuando se han quemado todo lo que tiene que quemarse en su carácter y su personalidad, tú los vas a liberar. Gracias por Misión TV. Gracias por Ranier, gracias por Carlos, gracias por todos los que trabajan en Misión TV para publicar esta lección de esperanza en el crisol con Cristo. Bendice a cada uno que han escuchado este repaso y ayúdalos a que lo diseminen con sus amigos y sus contactos. Lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.